Está cerrada la niebla, ¿no? Hoy, pero hay que cumplir con el trabajo, con la tarea. Así que no podemos dejar de ir al bosque, porque hay muchos compañeros que nos esperan. Pero fíjate cómo está la mañana, ¿no? 6 de la mañana. Y bueno, vamos al trabajo. Así que nos vemos al rato. Bueno, antes que nada, quiero ser un agradecido con ustedes. ¡Epa! Me llenaron de 500 comentarios hasta las 5:30 de la mañana. Estuve 2 horas y media anoche y 2 horas hoy. Me levanté a las 2 de la mañana leyendo los comentarios. ¡Qué bárbaro! Demasiado, no me merezco eso. Es mucho, me van a hacer creer que soy un tipo importante. Bueno, soy un agradecido con todos los compañeros, los amigos. Qué lindo sentimiento. Me dan ganas de irme a vivir a la casa de ustedes. Bueno, en fin, hoy, ¿qué traemos hoy? Y hoy traemos algo que quiero antes que todo hacer una advertencia. Los videos no son dedicados, esto se lo digo a mis paisanos, que son medios celosones, son medios celosos, somos raros los argentinos, bichos raros, descendemos de los barcos. ¿Quién sabe qué habrían los barcos que vinieron los nuestros? Y creen que yo me dedico a hablar solamente de México. Y yo tengo en la cabeza metido un tema que es fundamental en todo esto, que es el tema del futuro. O sea, perdóname que sea inmodesto en esto. El problema aquí es continental. El problema si no lo resolvemos como el continente entero, individualmente no hay país que lo pueda resolver. No porque no tengan capacidades. Hay gente muy capaz, hay gente extraordinariamente inteligente y con mucha sabiduría. Pero están dadas las cosas de tal manera que los poderes hegemónicos, corporativos sobre todo, no lo van a permitir. Y políticamente los políticos tienen muy poca claridad. Además los políticos son temporales. Un político entra por 4 años, por 8 años como máximo. Y una vez que termina ese ciclo del político, o 6 años, se acaba todo. El otro que viene piensa todo distinto. Entonces tiró a la basura todo lo que hizo el otro. Entonces por eso nosotros no tenemos capacidad para resolver ninguno de los problemas, individualmente, país por país. Esto lo debe saber la gente, porque la gente cree que un tipo llega al gobierno y se convierte en el mago Merlín. Y no, en primer lugar se pasa la mitad de la temporada de un gobierno, los primeros 2 años, aprendiendo, echando a perder, cometiendo toda la cantidad de burradas y barbaridades y equivocaciones. Y cuando está medio empezando a aprender, ya tiene que empezar la campaña política. Entonces es muy difícil que haya un gobernante, sobre todo si le falta esa lucidez mental que se requiere para ser un específico en la política, y tener un gran equipo de trabajo. Generalmente todos los que llegan al gobierno en América Latina ponen a los amigos. Y los amigos son amigos para tomar un café, pero no todos los amigos de uno son capaces para conducir una responsabilidad de administrar la acción, la hacienda pública. Por otro lado, está tan empiojado todo, tan interconectado con la malandria, con los malandros, como dicen en México, es difícil. Entonces, nosotros que estamos en la huella, mañana voy a hacer un video bárbaro de eso, que estamos en la huella recogiendo información, conocimiento, escuchando mucho a la gente que sabe y a la que no sabe también. Y entonces tenemos algunas conclusiones que las ponemos a consideración. Y esto viene a colación, vamos a decir así, es que para resolver los problemas no es cuestión de ganas, no es cuestión de voluntad, no es cuestión de que nosotros lo queremos hacer, es saber si hay posibilidades también. Y las posibilidades para resolver cualquier cosa necesitas fuerza. O sea, sí, mucha voluntad, mucha inspiración, muchos sentimientos, muchos ideales,
todo el mundo tiene ideales, sentimientos, obligaciones, pero eso no es suficiente. Y a veces la fuerza te la tenés que meter, ¿sabes a dónde? Fíjate vos, por ejemplo, y te voy a explicar para que veas que la fuerza no es lo determinante de todo, que el poder económico no es absoluto y que puede poner de rodillas todo, lo puede poner por un tiempo nada más, y que la potencia nuclear que puede destruir el mundo en un santiamén tampoco es suficiente. Entonces uno dice, bueno, cuando uno está tratando de aprender todo lo que está en juego, porque esa es la realidad, que está en juego. Y cuando uno está atendiendo eso, que uno se busca a ver qué es lo que está en juego, se da cuenta que hay una cantidad de factores exógenos, o sea, de afuera, que a veces no te permiten hacer las cosas. Por ejemplo, el continente latinoamericano está hundido en la pobreza, en la miseria, en la marginación social, con 200 años de atraso en relación a la evolución del mundo. Sí, hay sectores que están en la estratosfera, pero son minorías. Las grandes mayorías, los grandes núcleos humanos, esos que vemos atravesar el continente caminando, que vemos miles y miles cruzando ríos y cruzando vagos y valles y montañas y hambres y con niños, con carros, caminando hacia el imperio, hacia donde está la luz, allá al final del túnel, porque ellos viven en el túnel. Los que viven en la pobreza, por ejemplo ahora en Centroamérica, están adentro del túnel. Entonces ven a Estados Unidos, Norteamérica, la frontera, atravesar México, atravesar Centroamérica, y allá al fin del túnel está la luz. Pero que resulta que cuando llegan al final del túnel, la luz se les apaga. ¿Cómo? No hay tal luz, fue un espejismo. Y los revientan. Entonces, ¿cómo reacciona el imperio? Porque el imperio reacciona por instinto imperial, como todos los imperios a lo largo de la historia. No es un sentimiento, es un potencial hegemónico que compone una fuerza homogénea de coberturas infranqueables. Entonces ahí cuando aparece el razonamiento, el estudio, el análisis, que uno dice, mirá, esto no entienden razonamiento, esto no les importa un pito el problema social, el problema del hambre, la miseria. Y es cierto, y además no tiene por qué interesarle. ¿Por qué le va a interesar al norteamericano que se esté muriendo de hambre en Centroamérica? ¿Cuál es el beneficio de ellos? El problema es nuestro. Y si alguna vez se tiene que resolver ese problema, va a ser porque nosotros tengamos suficientes ideas como para convencer al que no escucha, que no se escuche. Y entonces ahí es cuando aparece México. México es la puerta dorada. Y ya aprendieron a abrirla. La puerta, ese portón gigantesco. Y después de México está el imperio, donde están todas las soluciones, toda la riqueza, todo lo que sueña uno, el sueño americano. Pero hay que atravesar esa barrera infranqueable. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero espérate, vamos a seguir caminando, porque el tema es caminar. Y claro, México vendría a ser la llave de las posibles soluciones. Y la llave de México es una llave que no es fácil de tomarla, porque el problema no es México, sino quién dirige a México, a quiénes ponen en México, a quiénes ponen de cancerberos, porque el imperio tiene cancerberos que venía poniendo en México de hace 200 años, o sea, desde el tiempo de la independencia, gente que se ocupaba de ser el tapón, para que se suponía que los latinoamericanos en algún momento iban a avanzar, porque si estos se llevaban toda la riqueza de la gran pobreza, un día los iba a sobrepasar. Y ahora hemos llegado al desideratum. Ahora, esta época
Y te lo digo yo desde el lugar donde es difícil hablar, no te creas. Acá es difícil hablar y recién ahora nos están permitiendo hablar porque nos están escuchando. Porque se han dado cuenta que ellos no pueden. O sea, se pasaron 50, 60, 70 años en guerras para conquistar el mundo, y lo conquistaron. Son dueños del mundo, esto. Tienen bases militares y poderes atómicos en todos los rincones del planeta. Pero nunca tuvieron el problema que tienen ahora. Nunca tuvieron problemas adentro de sus fronteras. Siempre las guerras y las luchas y los avances y todo lo que se han hecho, las conquistas espaciales, las conquistas territoriales, los bombardeos, las invasiones, todo fue afuera, a miles de kilómetros de las fronteras de acá. Y resulta que ahora ¿cómo te pudiera decir? Se bloquearon con poderíos que era impensable que pudieran tener algún problema a 1000 años. Poderes atómicos increíbles, dominios absolutos financieros, banca, en fin, todo. Y resulta que la gente con las manos así bajas, caminando, se le llenó la frontera. Ahora acaba de llenarse en estos últimos 2 años se le está llenando las fronteras de Estados Unidos y que salieron desesperados, no sabían qué hacer. Y entonces inventaron el Plan Mérida y mandaron helicópteros artillados a México. O sea, los iban a hacer pelotas. O sea, si mandan helicópteros artillados para realizar el Plan Mérida con los gobiernos mexicanos de acuerdo, era para reventarlos a todos. O sea, quiere decir que tenían previsto que iba a haber invasiones. Y entonces la reacción primaria del que es todopoderoso cree que todo es eliminar al otro. Eso es histórico. Y resulta que no funciona. Hoy las bombas atómicas no funcionan. Hoy el poderío nuclear, los submarinos nucleares, la ciencia, el algoritmo, como le quieras llamar, el Big Data, se ha llegado a las estrellas con todas las evoluciones del poder. Pero el hambre es más poderoso que todo eso. Y hay acá atrás, 600 millones de hambrientos. ¿Qué le vas a tirar bombas atómicas a todo? Entonces, te hago esta posición para que te des cuenta cómo está el mundo, cómo está la realidad. ¿Y por qué yo busco y veo a México? ¿Porque me ponen like? No, se los agradezco, pero con profundidad y quiero a México, porque es un país donde a mí me cobijó en un momento de amargura, de tristeza, de problemas, de hambre, de marginación, de aprendizaje. O sea, yo te puedo hablar de América Latina, hermano, porque yo me la he caminado pueblo por pueblo. O sea, cuando yo escucho hablar de América Latina, y quien la caminó pueblo por pueblo, no es la América Latina que todo el mundo se imagina. Entonces, ahora estamos, como te dije antes, estamos frente al desideratum. O sea, en los próximos 10 años van a ocurrir todas las cosas que estaban acumuladas sin resolverse. 10 años más. En los próximos 10 años el continente va a cambiar. Lo vio Perón hace 50 años, hermano. Perón era un iluminado, era un ser superior. Entonces, por eso yo insisto tanto en hablar de lo que hablo. Entonces, ahora vamos a seguir conversando y te voy a explicar un montón de cosas que a lo mejor no le vas a dar la importancia que las cosas tienen. No me veas a mí como yo soy solamente ponele un
cómo le llaman? Un lenguaraz, un relator, soy un cronista. La cosa es lo que está sucediendo, eso es lo que vale y lo que importa. Eso hace que López Obrador se haya vuelto, se haya instalado como el mejor y el único amigo del imperialismo yanqui en toda su historia. Entonces, ese no es que hay otro, que vamos a decir hay uno en Colombia o en Venezuela o en Santo Domingo o en Argentina o en Bolivia o en Brasil. Es el único interlocutor válido que escuchan, que estos lo escuchan, a los otros no los escuchan, no nos han escuchado nunca, al contrario, siempre nos han visto a nosotros, cuando surgía o ha surgido un líder, como enemigo del imperialismo. O sea, nosotros lo conocemos eso, pero lo conocemos, no es que nos contaron, o que lo leímos, o que nos enteramos por la televisión. Cuando surgió un líder natural en nuestros países, automáticamente con su nacimiento se convertía en el enemigo principal del imperialismo yanqui, Estados Unidos. Estos no escuchaban, no querían escuchar a nadie. El único que escucharon en toda la historia de este país fue a Perón, porque lo escuchó un otro militar que era el general Eisenhower, que había ganado la guerra, y Perón tenía buenos diplomáticos, hizo un arreglo económico y fue, bueno, ya te he contado, te lo he hecho en 20 videos. Entonces ahora el único interlocutor válido que tienen esos 600 millones de marginados sociales con una escasa minoría que está salvada, que será el 5%, los demás están todos reventados. Y el único intérprete de todos esos que escuchan acá es López Obrador. O sea que el continentalismo, ahora que le llaman la patria grande y todo eso, se va a dar solamente porque López Obrador es el intérprete nuestro que ha sido suficientemente inteligente para echarles una mano. O sea, si no los paraba a Estados Unidos, no le paraba ese contingente de miles y miles, que cada día eran más, avanzaban, cruzaban México, no los podían parar, había que matarlos. El hambre es canijo. Entonces ahora esta gente de acá, el imperialismo, los dirigentes, los políticos, con resquemor, a regañadientes, no te creas que están victoriosos, contentos, pero ven que se les viene el mundo encima. Por ejemplo, mañana Biden está mandando veedores para ver si es cierto todo lo que le dice López Obrador. Y están dándose cuenta que el problema es serio. Ahora sí se han dado cuenta que el problema es serio porque nunca estaban preparados para un problema en sus fronteras esta gente. Esta gente se había preparado con bombas atómicas, con aviones supersónicos, con submarinos nucleares, para reventar al mundo. Cualquiera que levantara la cabeza, y ya han aparecido enemigos no previstos. O sea, nunca pensaron en una guerra, por ejemplo, como es una guerra pandémica. Porque estamos pasando una guerra pandémica, esto es una batalla nada más, la pandemia. Pero la otra guerra es el hambre, la miseria. O sea, no hay esta gente no creó armas para esas hipotéticas guerras. Y resulta que ahora el único que sabe de eso y que tiene suficiente capacidad como para manejar el tema es el presidente de México. Por eso están mandando veedores, vino la vicepresidenta, vinieron los enviados especiales 2 o 3 veces, llegaron la semana pasada. En fin, este gobierno y el anterior, Trump, que estaba primero haciendo el muro y después López Obrador con mucha inteligencia les paró el muro. Y ahora todavía hay resistencia acá para aceptarlos, para aceptarnos que nosotros existimos.
que hay un continente con 600 y pico millones de gente. El lunes ahora van a andar mirando por el sur de México, frontera con Guatemala, a ver cómo es eso de plantar árboles, parar la cangrena. Es como una cangrena en la pobreza. Por lo tanto, aunque te parezca mentira, esta es una época de aprendizajes. Así como nosotros tenemos que aprender que solo no nos podemos salvar. O sea, solo no, ya ves que todos los esfuerzos que inútilmente hagan nuestros pueblos, estamos cada vez peor. O sea, ya hay conciencia generalizada de que si no se produce un milagro, no hay posible salvación económica, social, de todo orden. Y Estados Unidos, a su vez, también está aprendiendo que no puede seguir ignorando el que ellos llamaban el patio trasero, donde amontonaban la basura. Están ellos aprendiendo como nosotros estamos aprendiendo. Y eso es extraordinariamente importante. Y no hay gente, por lo menos yo no tengo, yo quisiera encontrar gente que me hable de esto, porque a mí me serviría enormemente para interpretar primero el problema y segundo, hablar con mayor propiedad, con más conocimiento. Pero no hay gente que entienda que nosotros estamos aprendiendo y que estos están aprendiendo. Y nosotros estamos aprendiendo, pero hay gente que nos ahuyenta la realidad, que nos dice que China va a venir a salvarnos, 1.500 millones, 1.300 millones de habitantes. ¿Te imaginas qué ganas tienen de venir a salvar a América Latina? Vienen a tratar de llevarse lo que puedan los chinitos, como lo están haciendo. Entonces, Rusia tiene demasiados problemas en los Balcanes y todo eso, no creo que pueda ser solución para nosotros. Puede ser una alternativa hipotética, pero no es la solución. La única solución nuestra es continentalismo, lo dijo el maestro. Y, a ver, ahí sí, ya ahí viene la otra parte que hemos venido hablando, la capacidad de los nuestros para negociar, porque si negociamos con los que estaban antes o con los que han estado negociando, estamos peor que nunca. Así que, pero esa es una etapa que va a venir con naturaleza superada. Entonces, ¿quién es como te dije antes, el que puede hacer el trabajo de convivir? Y ahí el único, es López Obrador. No es que sea México, porque México siempre estuvo ahí. Por eso ahí es el lugar donde hay que apostar fuerte. Pero como te dije antes, no es México, es el líder que tiene México. El hombre con una visión extraordinaria, un enviado de la Providencia, que está haciendo un trabajo maravilloso. Más allá del trabajo que está haciendo con los mexicanos en México. Para nosotros López Obrador es un adelantado. Entonces, esa es la tarea que estamos haciendo nosotros. Lo nuestro es muy modesto, esto que estamos haciendo nosotros es muy modesto. O sea, tal vez un milagro pudiera producir, pero el problema es que no tenemos tiempo. Yo, por ejemplo, no tengo tiempo, porque esto es un trabajo de 10 años. Y si yo llego a vivir estos 10 años, voy a tener que necesitar cuatro muletas para caminar. Pero bueno, ya tendría 100 años, 100 y pico de años, sería imposible que pudiera estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, yo te quería comentar esto porque te lo estoy traduciendo a la criolla, así que con el lenguaje nuestro. Somos gente de pueblo, somos gente modesta, sin grandes brillos, sin grandes luces. Reaccionamos por el sentimiento, por el instinto primitivo, por el dolor. O sea, no necesariamente nosotros reaccionamos por la inteligencia. No somos tan inteligentes como para entender el fenómeno que pasa. Pero, no obstante, estamos ahí. Y lo maravilloso de esto, ayer lo he comprobado. Ayer lo he comprobado. La reacción de la gente con este video que hice yo preguntando si lo que hacemos es útil, es por demás elocuente. Y que los argentinos no me vean, ¿no? Eso no tiene importancia.
¿Qué importancia tiene si los acontecimientos no se detienen? Porque los paisanos míos no me ven los videos, se va a detener el curso de la historia? Para nada. Hay gente muy capaz en la Argentina que sí está escuchando y que está trabajando y que está pensando y que nos siguen con todavía dudas, resquemor, porque no entienden o no saben o no quieren entender o no aceptan la jugada. Porque esta posición mía es una jugada, una apuesta. Yo apuesto a un líder como aposté por Perón en su tiempo. Y aposté en serio y me la jugué. Y bueno, las consecuencias no importa. Lo hice lo que tenía que hacer y adelante. Entonces ahora el hombre que a nosotros nos va a resolver o nos va a poner en el camino es este dirigente de México, Andrés Manuel López Obrador. Todo un hallazgo. Ahora bien, yo no creo que ustedes piensen que yo hago esto para que me pongan un like. Está recontra comprendido de que ustedes son compañeros de viaje. Y la solución de que Estados Unidos voltee la vista hacia Latinoamérica y nos fortalezca y nos asocie, no es porque nosotros seamos extraordinarios en haberle propuesto nada. Nosotros no hemos tenido la capacidad, nosotros, nuestros dirigentes, sobre todo en Sudamérica, de proponerle algo a Estados Unidos. Al contrario, alguna vez fue, como ya te lo he dicho también, este país a buscar negocio, primero con la Alianza para el Progreso con Kennedy, y hace 10 años atrás más o menos fue Bush, con otra intención, porque ellos no van a regalarte nada, pero si uno sabe negociar puede sacar ventajas, podía ya estar en marcha el plan, cuando Chávez le dijo al carajo con el ALCA. Ahí se perdió una gran oportunidad porque era la única vez que nosotros habíamos logrado un bloque sólido político para enfrentar al imperio. Nosotros éramos la UNASUR, era un bloque sólido, conformado con mucho esfuerzo y sacrificio, pero faltó el ideólogo, faltó el Perón, faltó el hombre que tuviera conceptos de estrategia. O sea, te vienen a ofrecer un negocio y vos, en vez de escucharlos y sentarte en una mesa a conversar, los pateás al tipo que te viene a ofrecer un negocio. Ese fue un error de Chávez, de Lula, de Kirchner, de Lugo, de Evo Morales, de Mujica. Fue un error de ellos que patearon a Bush. No sé qué hubiese pasado, pero la oportunidad estuvo. Y fueron allá. Estos no se mueven. Fueron allá. Y sin embargo nosotros perdimos la oportunidad. Pero ahora el que está abriendo las puertas es López Obrador. Y la verdad que para mí es una oportunidad única. Por eso tengo miedo que fallemos otra vez nosotros. ¿Me entendés cómo es la cosa? Tengo miedo en los nuestros. Porque o se arrastran pidiendo y lamiendo los zapatos, o se ponen soberbios que no quieren hablar con nadie. Y ninguna de las dos cosas sirve para estos casos. Así que le digo a mis paisanos, no se pongan celosos cuando me ven que yo me refugio tanto en México y en López Obrador. Estamos trabajando por la grandeza de nuestra suerte, de nuestro destino, por la grandeza de nuestro continente, por el sueño del Perón, del peronismo, el continentalismo. Estamos hablando de cosas mayores, no se entretengan en chamuchinas, no pierdan el tiempo en combatir a quien está sembrando todos los días en tierra fértil. No pierdan tiempo en tratar de desacreditar las pocas posibilidades que tenemos y vayan preparando a los ilustrados, a los capaces, a los verdaderos cráneos que tenemos para la etapa futura, que es la etapa de la negociación. Y la negociación no se realiza con las manos limpias, no es que vayan a negociar a ver qué les dan. Eso es ir a pedir.
un negociador, que es lo que nosotros necesitamos para el futuro, para la gran batalla del futuro, es qué tipo de propuestas nosotros tenemos. ¿Qué le vamos a proponer al capitalismo mundial, al poder financiero, al poder hegemónico de las corporaciones? ¿Cómo vamos a hacer para luchar contra ellos? ¿Vamos a ir a enfrentarlos? ¿Vamos a ir a poner un secretario para que controle los precios? Esa es la única habilidad, la única inteligencia que tenemos. Entonces todo eso es cuestión de ir trabajando ya. Pero no que vengan políticos a querer manipularlos. O sea, acá hay cosas muy serias que realizar y demostrar que hay inteligencia y capacidad. No que yo nombro un ministro, nombro esto, eso no. Un ministro, un negociador, si no tiene en la mano fuerza. Y la fuerza es la propuesta. Y la propuesta que es el negocio. Al imperialismo no le ofrezcas sentimientos, no le ofrezcas poemas, palabras de amor, no vas a hacer un romance con ellos, no te vas a ir a acostar con ellos, vas a hacer negocios. Escuchaste bien, no es para irse a acostar, para irse a la cama, es para hacer negocios que de los dos lados, porque hasta ahora los negocios son de ellos nada más. Entonces, este momento es el momento extraordinario. Tenemos un socio privilegiado, que es el mismo socio privilegiado que tiene Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador. ¿Te guste o no te guste? Te mando un abrazo, porque yo sé que esto te va a dedicar bastantes horas de tu pensamiento, pero eso es lo que tenemos que hacer, ponernos a pensar a ver qué podemos hacer nosotros. Y no es fácil, no te creas que es fácil. El pensamiento no será silvestre.